Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Una vez más, ministro, bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a comenzar hablando de una manera diferente para no ubicar el tema de las variantes del COVID y las enfermedades que están golpeando, pero sí esta buena noticia que ha traído y que trae naturalmente mucha empatía y entusiasmo, Google Cloud y servicios de salud. ¿Cómo se relaciona directamente con el ministerio? Sí, definitivamente yo creo que esto es uno de los hechos más grandes que se han tenido recientemente, y en temas tecnológicos hay que recordarnos que el sistema de salud en general viene de un momento en la historia en el cual definitivamente la parte tecnológica era uno de los componentes, de tantos componentes que hacían falta, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante recortar eso, porque ahora con todas las tecnologías, con toda la información, con todos los datos que se tienen, se puede hacer muchas cosas para el beneficio de la población y más en aspectos tan importantes como la salud. Todo esto viene de un plan estratégico del presidente Bukele, en el cual se enfocan varios puntos en consideración para el desarrollo y para el bienestar del país, y esto congruente con el beneficio de la población. Y desde hace ya varias semanas o meses atrás hemos venido una transformación en el sistema de salud que implica conectividad, que implica el poder tener el internet, la fibra óptica en todos los lugares, para que cada unidad de salud y cada hospital tenga su acceso a internet, y esto pueda ir en congruencia con los beneficios que ahora Google puede estar ofreciendo. Entonces, manejar todos los datos en línea. Manejar todos los datos en línea. Y es así como ahora vemos que los sistemas de salud, los hospitales, las unidades de salud del Ministerio de Salud, saneamiento ambiental, los promotores de salud, todos están de manera digital, conectados, utilizando herramientas que vienen desde tabletas, que vienen con computadoras laptop, que vienen con computadoras de escritorio en las diferentes áreas, y sobre todo configurados en una página que se llama el Sistema Integrado de Salud, que es como nuestro programa donde está todo el proceso del expediente clínico. Esto, unido a toda la tecnología que puede ofrecer Google, esto nos permite, a través de varias herramientas que ellos tienen, porque no solo en la nube, Google es quizás una de las empresas más fuertes, sino es la más fuerte en temas en el día a día de la población. Y esto se entiende desde correo electrónico, esto se entiende de programas de videos como puede ser YouTube. Creo que si hiciéramos una encuesta, al menos la mayoría de la población utilizaría al menos una de las aplicaciones que tiene Google, y es facilitar la tecnología en el día a día. Ahora, estas mismas herramientas utilizan otras herramientas que tiene Google en tecnología, que son análisis de data, inteligencia artificial, logística y ordenamiento, programación, teleasistencia, y todo esto viene de la mano para la aplicación de la telemedicina, que esto es bien importante. Y sobre todo también el tema del análisis y del ordenamiento logístico de diferentes opciones que en el sistema de salud pueden ahora aplicarse al tener la tecnología de esta manera. Entonces, actualmente ya hay equipamientos como pueden ser equipos de rayos X, tomografías, mamografías, que utilizan inteligencia artificial, y que una imagen que están tomando en ese momento puede compararse con miles de imágenes que han sido cargadas en diferentes bases de datos, que ahí es donde entra o tiene importante la inteligencia artificial y la nube, para poder dar una opinión técnica acerca de una imagen que pudiera estar sucediendo, y eso facilitar los triage ordenamientos para que los especialistas puedan valorarlo en prioritario en comparación con otros que podrían llegar a requerir un tiempo de espera. Entonces, creo yo que es muy importante ver cómo hay tantas aplicaciones que ahora, a través de esta alianza y de esta estrategia que ha venido formalizando el presidente Bukele, nos permite el poder tener acceso no solo a herramientas para la salud, sino que también, como él lo mencionaba, a través de la educación, a través de un gobierno digital que permita ser más eficiente, ordenado y, por supuesto, rápido para la población. Señor, ¿esto va a estar operando desde cuándo? ¿Hay una fecha ya estimada? Existe ya un avance que se ha venido realizando por parte de todo el plan del presidente Bukele en el ordenamiento de las diferentes instituciones. Es de conectarlo a la nube. Es correcto, es de conectarlo a la nube y también de utilizar la sincronización de las herramientas que ellos ofrecen. La parte inicial viene de la esencia de los datos, ¿verdad? Al tener los datos recolectados, al tenerlos almacenados en una nube, una de las empresas que tiene mayor ciberseguridad, nos permite ya ir empleando ciertas herramientas de inteligencia artificial que esto
pues viene en consonancia con las mejoras del sistema de salud en particular y de otras situaciones del día a día de la población. El ministerio se ha venido preparando para tener Sí, todo esto. sí, se ha venido preparando, y algún dato importante es decir, bueno, miren, el sistema de salud actualmente tenemos 100% de conexión a Internet. Esto era algo que todos los hospitales están y las unidades de salud están conectadas. Y las que hacían falta, pues lo logramos conectar con el Internet remoto de Starlink, lo cual nos permite ahora tener Internet en todas las unidades de salud y en todos los hospitales. Esto es un dato muy importante porque el sistema de salud tuvo que hacer una inversión con las empresas de telecomunicaciones para poder llevar la fibra óptica a lugares donde no había. Y que de esa fibra óptica ahora se benefician no solo la unidad de salud, sino que toda la región o toda la población que está en esa zona, que ahora puede tener acceso a Internet. Antes no se tenía ni siquiera la conectividad, menos íbamos a pensar de poder digitalizar un sistema de salud. ¿Se tiene o se va a tener en algún momento la opción de poder realizar las citas a través de estos sistemas? Este es parte de todo lo que se tiene como planificado para poder alcanzar, y que de esta manera este ordenamiento sea de beneficio para la población, para que no necesariamente pensemos que solo hay un lugar donde podamos acudir, o no necesariamente pensemos que todo debe hacerse de manera presencial, que de alguna situación así se ha venido realizando, pero evidentemente ahí tiene sus desventajas, porque la población en ocasiones puede tener que estar yendo múltiples veces al hospital, a hacer las colas y todo eso, que ahora podría hacerse de manera digital mucho más fácil. Muy bien. ¿Va a comenzar a operar? Esperamos que sea pronto, pero también hay que hacer un match entre la información que se tiene más los sistemas operativos de ellos para poder iniciar el funcionamiento. No solo se ve enfocado todo esto a un área particular del día a día de la población, no es solo en la salud, sino que va a haber educación, va a haber otras situaciones gubernamentales que va a permitir que esto sea mucho más fácil. Para poner un ejemplo, el sistema de salud no solo tiene total conectividad, sino que también ha venido migrando a todas las cuentas institucionales de correos electrónicos a poder iniciar el trabajo con Google. Entonces todas las cuentas institucionales están enlazadas con el correo electrónico de Google, más el funcionamiento del sistema, viendo cómo se va haciendo el enlace para que esa información pueda utilizarse, aplicarse inteligencia artificial, y no solo inteligencia artificial, porque esta solo es una de todas las herramientas que ellos pueden tener. Análisis estadísticos, análisis epidemiológicos, todo esto nos va orientando a cuáles son las mejores decisiones para poder hacer el cuidado de la salud de la población. Compartidos, análisis que pudiesen hacerse en distintas sedes del hospital sin tener que mover al personal médico. Correcto. Y en el tema de los hospitales es bien interesante el poder hacer conferencias en vivo, el poder tener teleasistencia, el poder hacer comparativos con la evidencia internacional. Google tiene una de las herramientas más importantes en temas sanitarios, y es que puede hacer un comparativo de evidencia científica en el momento de presentarse cualquiera de una situación de salud. Y eso es bien interesante porque es una herramienta que ellos han descrito ya con anterioridad, y básicamente es toda la información que tienen a disposición en sus bases de datos en el mundo entero, la utilizan para que a través de inteligencia artificial, ante una consulta, ante un examen, ante una situación de un paciente, puedan hacer un comparativo en toda esa información, y no solo el comparativo, sino que dar opciones de inicio de la ruta de resolución del problema que la persona puede estar teniendo. Entonces, la cantidad de herramientas que tienen puede llegar a ser impresionantemente resolutiva y de ayuda para todo el personal de salud. Y no es únicamente comparación de imágenes, sino que incluso de resultados, ¿verdad? Correcto, incluso de resultados. Esta aplicación es bien interesante porque no solo analiza datos de imágenes, no solo analiza datos de exámenes de laboratorio, sino que puede hacer comparativos de análisis clínico, y esto nos permite que la misma aplicación le pueda decir lo más probable, lo más congruente es que es correcto. Y esto irle dando herramientas al personal de salud para poder ir avanzando. A esto se le suma todo el equipamiento de última tecnología que está a disposición, en el cual el monitoreo continuo de la persona es algo fundamental. Ellos han desarrollado mucho el tema de dispositivos del uso cotidiano, por ejemplo, relojes que pueden ser totalmente digitales, que también no solo le brindan la información de que cotidianamente hemos visto, sino que también nos dan parámetros vitales de la persona. Hay una serie de dispositivos que progresivamente se pueden ir utilizando para poder alcanzar los resultados más avanzados en la salud, y eso es tener el estado de salud en tiempo real de cada una de las personas. Muy bien.
Ministro, hablando de todo ello, la semana pasada, hace una semana exactamente, conocimos los últimos resultados de la encuesta que daba la Universidad Francisco Gavidia. Dentro de todos estos datos que se manejaron, el principal resultado era que la población pedía casi a gritos el Hospital Rosales. ¿Cómo se encuentra esto? El Hospital Rosales va avanzando, está en su proceso de construcción, como el presidente lo mencionaba, para el próximo año tener completo la construcción de este hospital. Es un hospital que viene a dar una solución a unas problemáticas de salud que por años han sido existentes en el tema del Hospital Rosales. Pero ojo, no hay que ver solo el tema inminentemente enfocado en que esas problemáticas que se han venido dando se van a resolver con el Rosales. Se ha venido fortaleciendo toda una red de hospitales para que ahora la población pueda tener acceso y una resolución. El llegar a que la solución del problema de salud sea solo la construcción de un hospital Rosales no nos va a resolver el problema de la esencia, porque el problema de la esencia es que no pueden recibir esas atenciones especializadas en otro lugar que no sea el Rosales. Entonces creo yo que todo el trabajo que no se viene haciendo ahorita, sino que se viene haciendo desde el inicio de la administración del presidente Bukele, con la especialización de los recursos humanos, con el incremento de las plazas de médicos residentes, con el incremento de las especialidades que el país ofrece, tiene ese enfoque de que en los diferentes hospitales pueda haber un médico. El Hospital Rosales no solo da atenciones en temas renales, que es la mayoría de la población lo que busca, sino que también en temas especializados, por ejemplo, endocrinología. Entonces, la referencia de Rosales, porque endocrinología está en el Rosales. Pero, ¿qué pasaría si nosotros podemos fortalecer endocrinología en otros hospitales que sean en las zonas aledañas que atiendan a población adulta? Que puede ser en la zona de San Salvador, podría ser el Hospital Sacamil, podría ser el Hospital de Soyapango, podría ser el Hospital de San Bartolo. Entonces, la población no tendría que ir solo a Rosales por endocrinología, porque tendríamos los especialistas en las diferentes regiones. Ahora, evidentemente, la construcción del hospital trae también otras áreas que deberían de ser el deber ser del Hospital Rosales, como por ejemplo una clínica de insuficiencia cardíaca, que eso no se había tenido, como debe ser una clínica de estudios especiales como la polisomnografía, que no se realizan. Hay actualmente enfermedades como la apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, que son enfermedades que ni se consideran enfermedades aquí o son poco visualizadas, porque no se tienen las herramientas necesarias para poderlo realizar. Por ejemplo, los casos de la polisomnografía, hasta hace un par de meses atrás se inauguró la primera clínica del sueño, que fue en el Hospital Saldaña. En el sistema público no había una clínica del sueño, no podíamos realizar estos estudios que son problemáticas que la sociedad o la población salvadoreña está experimentando. Entonces, y está operando ya. Y está operando como tal funcionamiento. Se llega, hacen 24 horas, es correcto, por lo menos durante la noche. Es correcto, se hace todo el procedimiento para poder obtener un resultado de la polisomnografía y poder tener ese diagnóstico claro de la apnea hipoapnea obstructiva del sueño, que déjeme aclararle, realmente pocos pacientes son identificados, no porque no existe, sino que porque los servicios de salud no lo tenían en consideración. Wow. Ok, mencionó en aquel momento cuando estuvo con nosotros que se dio el banderillazo de salida para el Hospital Rosales, también un nuevo hospital en Apopa. Sí, el hospital de Nejapa. Y esto es bien importante porque va de la mano también de una nueva unidad de salud de altas capacidades que va a estar también en el área de Nejapa. También hay una unidad de salud o un centro especializado de primer nivel de atención en Apopa. Entonces llevamos 3 infraestructuras importantes de salud en toda la región de Apopa y Nejapa. Okay. Esto va avanzando. Para que tengamos una idea, en metros cuadrados, la capacidad o la construcción que representa el hospital de Nejapa son más de 20.000 metros cuadrados. Es una infraestructura que está compuesta por básicamente dos edificios, 2 alas de edificio, lo cual evidentemente va a tener la posibilidad de dar más facilidad para poder atender. Esto lleva una unidad de emergencias con todos sus equipamientos, tomografía, lleva las diferentes especialidades de medicina, de la medicina, como cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna. Lleva también su área para tratamiento de pacientes renales, fisioterapias, todos los componentes de imágenes de laboratorio clínico y, por supuesto, dentro de esto las áreas de procedimientos como son quirófanos, unidades de endoscopía y también todo lo relacionado a la atención materno-infantil. Entonces, esto también viene a dar una herramienta de soporte para toda la población
de la zona norte. ¿Qué es la zona norte? Bueno, Nejapa, Apopa, toda la zona de Quesaltepec también que podría llegar ahí, la zona de Chalatenango, la zona de Aguilares, toda la zona norte básicamente, que ahora tenía que venir hasta el Hospital Rosales, va a poder ser atendido Sí, con no va a tener hospital. que moverse Correcto, hasta acá. correcto. Ok, ¿el tiempo de operación de lo mismo? También esperamos que esté para el próximo año. Entonces son dos infraestructuras hospitalarias grandes que esperamos se concluyan el próximo año y de esta manera puede iniciar su funcionamiento. Ojo, del Hospital Rosales es la primera fase. Todavía el proyecto de crecimiento o desarrollo del Hospital Rosales implica una segunda fase que pasaría a la zona donde actualmente está funcionando todo el área del Hospital de Especialidades. El hospital de... ok. Que es otra infraestructura que ya viene en la segunda fase. Que viene en la segunda fase. Ese proyecto naturalmente mucho más largo. Ese es un proyecto mucho más largo, pero es un proyecto que partiría luego el inicio de toda la construcción el hospital sería todo esto, entonces. Es correcto. Todo eso. Todo eso. Es un área bastante grande. Bastante grande, pero el objetivo es poder llegar el Hospital Rosales al hospital referente en nuestro país, pero con las condiciones adecuadas. Actualmente es el hospital de mayor complejidad, pero nunca se le dieron las herramientas, nunca se le dio la infraestructura, se ha venido realizando los equipamientos, pero hay que entender que cuando uno lleva un equipo tecnológico también tiene que tener las condiciones necesarias para poder utilizar en el lugar físico el equipo tecnológico. Se imagina tener un equipo tecnológico de los que ahora existen a nivel internacional, pero utilizarlo en la infraestructura que en algún momento se realizó en el Hospital Rosales. Esta infraestructura ha durado, pero una infraestructura que surgió de una situación emergente que evidentemente ya pasaron más de 100 años y continúa de pie, pero que no es el lugar idóneo para tener toda esta tecnología. ¿Vale la pena mantenerlo en el mismo lugar, geográficamente hablando, donde está el hospital? Yo creo que es importante ver que los hospitales o todos los centros de salud preferentemente se utilizan donde la población está mayormente concentrada. Entonces, a veces se han tenido experiencias, y esto lo digo a nivel internacional, de sacarlos del área y luego no son totalmente funcionales porque la población no alcanza a llegar hasta las zonas o prefieren no ir porque por la cercanía le queda mejor otra área. Entonces, estas son experiencias que se van recopilando a nivel internacional, se emiten recomendaciones y creo que uno de los puntos importantes a comprender es que el Hospital Rosales está en una de las zonas céntricas en donde toda la población salvadoreña puede acceder y evidentemente la transformación y el ordenamiento que se le está dando a la ciudad va a generar las condiciones necesarias para que este funcionamiento del día a día del hospital pueda ser mucho más eficiente. Quiero ver si es vamos a ponerlo en pantalla también para que me diga usted, situación epidemiológica de neumonías. De neumonías. Corredor endémico. Correcto. Entonces, cuando nosotros hacemos un comparativo de lo que está sucediendo en los problemas respiratorios, es obligatorio que hagamos el análisis del corredor endémico de neumonías. ¿Por qué? Porque esto nos traduce si una persona o si las enfermedades respiratorias que estamos observando en el otro corredor endémico terminan en complicaciones. Entonces, si yo tengo un corredor endémico de neumonías, que dice que estoy en una zona, un corredor endémico de enfermedades respiratorias agudas, que dice que estoy en una zona de seguridad, pero luego veo el corredor endémico de neumonías y estoy en una zona de éxito, eso quiere decir que la mayor parte de las enfermedades respiratorias que estoy experimentando son enfermedades respiratorias que no tienen como complicación final una neumonía. Y esto se traduce indirectamente en el análisis de decir, bueno, en uno tengo un catarro, en el otro tengo una neumonía, pero si los casos de neumonía son bajos, entonces analizo que los casos de letalidades por enfermedades respiratorias evidentemente van a ser bajos, porque no se tiene la complicación final. La mayor parte de las complicaciones de una enfermedad respiratoria aguda surgen después de una neumonía. Es poco probable que una persona que esté con un catarro o con una situación de una enfermedad respiratoria leve vaya a tener una complicación de salud, pero es muy probable que una persona que tenga una neumonía que no ha sido bien tratada termine ingresado a un hospital y si es un adulto mayor puede tener una complicación. Entonces, ese análisis de los dos corredores endémicos es importante porque eso nos traduce. Y más adelante nosotros podemos observar que tenemos el resultado total de la letalidad acumulada por neumonía. Si nos damos cuenta, en el año tenemos 440 personas que han perdido la vida a causa de la neumonía de un total de 8.830 ingresos. A veces hacen el comparativo, mira, pero el año pasado hubieron 4.000 ingresos. Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en consideración, bueno, el año pasado todavía estábamos en el periodo
de la pandemia. Todos los diferentes marcadores de recolecciones de datos estaban enfocados en ordenar para poder identificar el tema de los casos de COVID-19, pero lo más importante de los datos no es el número de personas que se enferman. Usted no puede evitar que las personas se enfermen cuando estamos hablando de problemas respiratorios. Podemos tomar medidas, podemos hacer todo lo necesario con campañas preventivas, pero al final son virus circulantes que pueden ser adquiridos en cualquier parte del día a día de la población. Lo que sí es importante ver es el porcentaje de letalidad. Ese porcentaje de letalidad tenemos 5% de letalidad, lo cual está abajo del estándar normal internacionalmente aceptado. Ok, señor, hay un par de gráficos ahí, naturalmente es poco tiempo el que tenemos, pero sí vale la pena, creo yo, analizarlos y verlos como tales. Vigilancia centinela de influenza y otros virus respiratorios, El Salvador, semana 32. Y aquí nos va dando por año, por semana, más o menos dónde han sido los picos. Si nos vamos al 2023, lo estamos viendo en pantalla, tenemos un pico bastante alto ahí del virus sincitial respiratorio para este año. En la semana, si no me equivoco por los números que tiene en la parte de abajo, sería semana 29, 30 o la misma 30. Correcto, ahí hemos tenido un incremento del virus sincitial respiratorio, pero quizás lo más importante para mencionar es que hemos tenido un incremento del tema de la influenza B. Y es que si nos damos cuenta en el 2023, lo que más ha predominado es el virus de la influenza B, que es la gráfica básicamente que está vigilancia, centinela de influenza y otros virus respiratorios. En esta nosotros solo estamos viendo el virus sincitial respiratorio, pero es muy importante el hacer la gráfica del conglomerado, la que tiene todos los diferentes virus respiratorios, que eso es lo que está básicamente en el de influenza B. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que ha circulado, se lo voy a mostrar aquí en esta imagen, que es básicamente esta, no sé si la podemos tener. Influencia y otro virus, voy a tratar de buscarla porque no la encuentro, pero mientras tanto mostramos la que usted tiene. Entonces, si nosotros podemos ver cuáles son los principales de predominio en el 2023, ha sido la gráfica verde, básicamente es a predominio de influenza. Al principio del año me acuerdo que tuvimos la oportunidad de estar acá y mencionamos que lo que estamos observando inicialmente en los datos eran influenza B, y posterior a eso, bueno, hubo una cierta desinformación de ciertos medios de comunicación haciendo ver que estaba sucediendo algo malo, cuando realmente se ha comprobado que toda la región de Centroamérica, de las Américas, ha estado ahora con esa alternancia de circulación de virus de la influenza B. ¿Qué sucede? A veces hay en ocasiones años a predominio de influenza A, los otros años a predominio de influenza B, y eso es el día a día de las enfermedades respiratorias que están circulando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo estos años? Ya confirmado por la Organización Panamericana de la Salud, que todo el resto de los países cercanos a nosotros en Centroamérica y en parte de Norteamérica y Suramérica, es circulación de influenza B. En ese momento que nosotros dimos las recomendaciones, no había información a nivel internacional de lo que estaba sucediendo. Es más, a partir de la razón de nuestra información, varios análisis se comenzaron a realizar identificando que la circulación de lo que estaba sucediendo este año en las Américas iba a ser a predominio de influenza B. Y es congruente, hoy el resultado nos da la razón, es a predominio de influenza B. ¿Nosotros generamos que esto suceda? No. Es parte natural de las enfermedades, que haya alternancia. Las que hay cada año. Las que hay cada año. Entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque en base al tipo de influenza también pueden hacerse análisis de cuáles son las vías terapéuticas que se pueden ir utilizando, y también de esto parte el análisis de la formulación de la vacuna que se va a generar para la influenza del próximo año. Todos sabemos que la vacuna de la influenza se genera de los virus que circularon el año anterior. Entonces, todo esto se recopila para poder ir formulando todas las medidas preventivas. ¿Hay más casos de influenza B en el Actualmente país? Hay predominio de influenza B en toda la región de las Américas, que de influenza A. Eso es importante entender. Muy bien, y se está vacunando, ¿verdad?, contra la influenza. Se está vacunando contra la influenza, se está aplicando todas las medidas pertinentes, que es la estrategia de vacunación. Ahora, hay que hacer un énfasis, la estrategia de vacunación está definida para poder generar la defensa de los grupos vulnerables, y esto es importante porque normalmente una persona que está con todas sus defensas conservadas es poco probable que pueda tener una complicación a causa de la influenza, pero un adulto mayor que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que tiene diabetes o hipertensión o otra enfermedad, puede llegar a tener una letalidad causada de la enfermedad, pero sí tiene las medidas pertinentes como la vacunación, esto puede ayudar. Ahora, no solo es la vacuna de la influenza,
también tenemos otro tipo de agentes respiratorios que pueden generar enfermedades y lo tenemos en el cuadro de la vigilancia de laboratorios de virus. Entonces nosotros podemos ver en este cuadro que hay predominio de influenza H1, influenza A no subtipificada, H3N2, influenza A, esos son como los que se identifican, de los cuales evidentemente no subtipificada no tenemos porque sería congruente con gripe aviar, pero tenemos sí identificados influenza A, influenza B, H3N2, H1N1 para influenza, virus incita respiratorio, adenovirus, COVID-19. Entonces, todo lo que no es influenzas, bueno, no se trata solo con la vacuna de la influenza, sino que hay otras medidas pertinentes. Ejemplo, la incorporación de la vacuna del neumococo de 23 valencias que va a proteger a los adultos mayores. ¿A qué quiero llegar? Si usted se da cuenta en el parámetro de todos los virus que ocasionan enfermedades respiratorias, si bien es cierto, las influencias son un grupo importante, hay otro grupo importante que son todos los demás que no son influencias. Entonces, ¿cómo hablamos de que siempre se ha hecho la protección si anteriormente todos estos médicos, especialistas en diferentes áreas de enfermedades infectocontagiosas nunca exigieron el cumplimiento para incorporar vacunas como la del neumococo de 23 valencias para proteger a los adultos mayores, que son los que se ven afectados por todos los otros virus que no eran la influenza? Entonces, creo que es bien importante el darse cuenta de que se puede hacer mucho, pero no vamos a poder eliminar la circulación de las enfermedades. Lo que podemos hacer es ofrecer lo máximo para que la población esté protegida. Solo quiero terminar de ver en el caso de las enfermedades respiratorias, ministro, lo que se menciona. ¿Hay un incremento de casos de COVID en este momento? Evidentemente, a manera que tenemos un incremento de las enfermedades respiratorias, vamos a tener también un incremento en la cantidad de casos que pueden observarse de todos los virus, incluyendo el COVID-19. Pero yo creo que hay que hacer para esto un comparativo y es ver cuántos casos teníamos de COVID-19 en este momento y cuántos casos tenemos en la semana epidemiológica anterior. Y en eso nosotros nos damos cuenta que evidentemente la cantidad es más del 95% menor de COVID-19 que lo que se tenía en la semana epidemiológica del año anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos identificando de 30 casos, 40 casos identificados por PCR. Ahora, ¿qué quiere decir? Yo sé que 40 casos por día, por mes, por semana. Por semana epidemiológica. Ahora, esto depende del uso de las pruebas de PCR. Si bien es cierto, hay varias personas que se realizan su prueba, hay varias personas que no se la realizan. Y todos conocemos que esto depende de la cantidad de tamizajes que se realicen. Entonces, ahora la población ya no está con el pendiente de querer realizarse una prueba de COVID-19. Sin embargo, esto nos dice o nos traduce que es representativamente mucho menor que lo que observábamos en los años anteriores. Y esto es importante. Hay mayor circulación de enfermedades como la de influenza B, como la influenza H3N2 y otros aspectos que son del día a día de los problemas respiratorios. ¿Ha habido muertes por COVID? Evidentemente se han tenido letalidades en el año por COVID, sí, hemos tenido letalidades, toda esta información se carga en el boletín epidemiológico, esto es importante, hay más letalidades por influenza B, hay más letalidades por influenza A, y esto es importante porque luego viene la partida de la desinformación que dice, hay muertes por COVID-19 en el país. Evidentemente en todo el mundo va a haber muertes por enfermedades respiratorias y las que predominan no son las de COVID, sino que actualmente las neumonías por otros tipos de causas, que es lo que vemos en el día a día en los hospitales. Hay pacientes que ingresan con un problema respiratorio, un adulto mayor, termina en un hospital ingresado por neumonía y luego hay una letalidad. Y nadie pregunta por qué una letalidad por influenza. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que el COVID-19, si bien es cierto, marcó un antes y un después en las enfermedades respiratorias siempre han existido y siempre han generado letalidad, incluso más del 5% en años atrás, antes del 2000, antes de inicios del 2020, experimentábamos letalidades que podrían superar al 11% por influenza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tan importante es el COVID-19 como las otras enfermedades respiratorias, dependiendo de los grupos vulnerables que puedan llegar a afectar y generar letalidades. ¿Se tienen vacunas todavía? Sí, se tienen vacunas. Se tienen vacunas y no solo se tienen, sino que son las Pfizer bivalentes. Eso quiere decir que son las que están adaptadas para proteger con los cambios que está sufriendo el virus. Ahora, ¿se imaginará usted el símil del tema de la influenza? Si hablamos que la vacuna de la influenza la hacemos un año anterior con los diferentes virus de la influenza que está circulando para proteger el otro año, básicamente esto nos hace la analogía que con el COVID-19
tendríamos que estar haciendo cada año una vacuna diferente, y es que el virus va a estar cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que el virus del COVID-19 vino para quedarse y hay que tomar las medidas pertinentes y sobre todo la identificación oportuna en aquellos grupos vulnerables, porque también va a seguir siendo causa de afectaciones en la salud pública. ¿La nueva variante de COVID se encontrará ya en el país? Definitivamente creemos que eso suele ser así. Ahora, las recomendaciones internacionales, y esto es bien importante en base al comunicado que expresó la Organización Panamericana de la Salud, es que si bien es cierto, hay nuevas variantes, sigue siendo clasificado de bajo riesgo, y esto es importante porque esto nos pone a todos los países como en alerta de que todas las medidas que se deben de seguir haciendo pueden o no tener cambios significativos en base a la recomendación. ¿Qué dijo la Organización Panamericana de la Salud? No hay que tener una alarma mayor por las nuevas variantes que están actualmente circulando. ¿Qué vamos a ver? Mayor facilidad de transmisión, menor agresividad, pero todo esto es congruente o todo esto es dependiente del grupo poblacional que se esté atacando. Por ejemplo, si se ven afectaciones de COVID en adultos mayores, el resultado probablemente pueda ser una complicación, no solo por la enfermedad respiratoria, sino por todos los otros comórbidos que la persona pueda tener. Si una persona ya no tiene su función pulmonar al 100%, sino que la tiene, por poner un ejemplo hipotético, a un 40%, cualquier enfermedad respiratoria puede venir a complicarlo, y no necesariamente porque sea agresiva la enfermedad que sufrió, sino que porque el funcionamiento de sus pulmones estaba en un 40%. Entonces creo que todo esto debe de analizarse y tomarse las medidas pertinentes para poder evitar que tengamos complicaciones, y eso es, cuidemos a los adultos mayores, no esperemos que estén sin poder respirar para llevarlos a consultar. Hay datos que a veces nos damos cuenta que están con tos, con cierta sintomatología, y como son, digamos, de alguna manera, ya tienen menores capacidades del día a día, movilidad y todo eso, a veces no tomamos las acciones en tiempo oportuno. Señor, en el caso, bueno, ha habido alerta en algunos países del Caribe y en otros, incluso de Centroamérica, fronterizo con nosotros con el caso del dengue, Zika y chikungunya. Las gráficas que estoy viendo y los datos que se manejan en este boletín epidemiológico nos permiten decir, estamos en una zona de éxito, por debajo de cualquier parámetro de lo que se han visto históricamente hablando. Sí, esto es un dato muy importante porque en la historia del sistema de salud en El Salvador hemos visto que una de las principales preguntas de todo el sistema de salud, y el dengue, ¿cómo está? Y esto viene de la situación o de la necesidad de saber la población si cuidarse o no, porque definitivamente hemos visto muchas letalidades o situaciones adversas que van hasta congruentes con malformaciones por esta arbovirosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya vamos a alcanzar 3 años de no tener una muerte por dengue. 3 años de no tener una muerte por dengue. Y esto 3 es años. 3 años. Y esto es importante el tenerlo en consideración, porque a pesar de que no hemos puesto el enfoque en esta enfermedad, evidentemente por el COVID-19, que ha estado en el día a día como principal enfermedad, el decir que vamos para 3 años de no tener una letalidad es algo impresionante. Nunca los salvadoreños nos imaginamos tener ese dato tan importante, sino que la pregunta era obligatoria: ¿cómo está el dengue? ¿Cómo está la situación de dengue? ¿Por qué? Pues evidentemente uno no pregunta cómo está el catarro común, porque no genera muertes, pero sí preguntaba cómo estaba el dengue porque generaba muertes. Pero si tenemos 3 años de tener, o ya vamos para 3 años de no tener una letalidad por dengue, quiere decir que se ha podido superar esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hemos hecho para poderlo alcanzar? Pues no solo hacer acciones de control de vectores solo en la semana o en el periodo que inician las lluvias, sino que hacerlos todo el año. Y aquí es una parte de trabajo en equipo fundamental, porque todas las acciones antivectoriales que usted puede hacer con la fumigación, con el abate, van enfocados a diferentes partes o fases del zancudo, y el zancudo adulto se combate con la fumigación, evidentemente, pero hay una parte importantísima, y es reducir la carga de zancudo que pueden haber, y esto se hace con la destrucción de criaderos de zancudo, que es una de las funciones más grandes que nos ha apoyado la población salvadoreña en todo el año. Andar viendo que las macetas no se acumulen de agua, que no tengamos recipientes que puedan acumular el agua donde el zancudo pueda proliferar, y esto genera que hay una reducción tanto del zancudo, porque no hay tanto crecimiento, y también al controlar la enfermedad, estos zancudos que todavía pueden existir porque no van a desaparecer los zancudos, pero ya no se contagian porque no hay casos dentro del país que tengan la enfermedad. Es correcto. Ahora, campañas de fumigación y la entrega del abate, todo el año, tiene. Completamente todo el año. O sea, todo el año hay un cronograma donde diferentes
En el momento municipios. que es más necesario, por lluvias y por No, todo. no en el momento más necesario, todo el año. Todo el año. Eso nos garantiza de que estemos obteniendo estos resultados. Eso no lo hacemos solo en la parte del año donde hay lluvia. Evidentemente se incrementa en este periodo, porque tenemos que tomar mayor acción de destrucción e identificación de criaderos de zancudo. Pero todo el año se ha venido haciendo una estrategia de control antivectorial por parte del primer nivel de atención, el personal de saneamiento ambiental, donde nosotros estamos garantizando que tengan los suplementos necesarios tanto para el abate, la información de limpiar las diferentes pilas en el hogar, evitar tener acumulada agua que sea innecesaria, y esto nos permite que ahora tengamos ese nivel bajo. Ahora, es importante hacer un énfasis en la situación internacional, creo que es congruente. Guatemala está declarando una alerta por zancudos. Perú, varios países de Sudamérica, todo el año han pasado en alerta por arbovirosis. Honduras y Nicaragua en la zona del Caribe. Evidentemente, y en El Salvador lo que estamos observando es que vamos para 3 años de no tener letalidades. Los casos no se pueden, de dengue no se pueden esconder, ningún caso de ninguna enfermedad se puede esconder, basta con ir a un hospital y darse cuenta de lo que está sucediendo. Y usted puede ir a los hospitales y evidentemente casos de dengue no están ingresados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Pues hemos alcanzado un punto en el cual una de las enfermedades que acarreaba la población año con año ha logrado contenerse, y de alguna manera esa contención, si la hemos hecho en este momento, se pudo hacer todo el tiempo. ¿Por qué no se hizo? ¿Cuántas personas fallecieron a causa de esta enfermedad? Buen punto. Y William Martínez nos dice, buenos días, quería felicitar al ministro por el reconocimiento que le hizo la Organización Mundial de la Salud al gobierno de El Salvador por haber eliminado la circulación de la malaria. ¿Podría explicarnos el ministro cómo se logró? Eso es un dato. No, malaria tampoco no hay. Somos uno de los pocos países en la región, que está certificado como un país libre de malaria. Recientemente acabamos de graduar más personal especializado en malaria grave. Eso nos permite ir en consonancia con recursos siempre capacitados para que ante cualquier situación se pudiese identificar. Somos un país que no identifica casos autóctonos de malaria. Se pueden tener casos importados, digamos que viene alguien enfermo con malaria y que llega al país, pero casos autóctonos en los cuales el desarrollo de la enfermedad se da por una picadura acá en El Salvador, eso ya no se ha logrado. Y esto nos permite ser un país libre de malaria, en lo cual fue certificado por la Organización Mundial. Recientemente acaba de haber otro país que se logra certificar como malaria hace aproximadamente 6 meses, y fue Belice. Entonces son en la región los únicos 2 países que tienen Belice y El Salvador. Belice y El Salvador. Y El Salvador lo alcanzó hace un año, más de un año, ¿verdad? Y Belice hasta hace poco, un poco cerca de 4 o 6 meses, que se logra certificar como libre de malaria. Entonces, esto nos traduce como metas que han sido alcanzadas por parte del país en temas sanitarios, pero en temas sanitarios internacional, y que esto nos debe de poner orgullosos por todo el esfuerzo que hizo el personal que anduvo en cada uno de los rincones del territorio cazando esas diferentes larvas para identificar y para poder destruir todos estos que desencadenaban la malaria. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.